presentamos hoy han sabido convertir las vivencias habituales en arte. A través de sus piezas gráficas, grabados, ilustraciones y pinturas, nos invitan a transitar universos íntimos y leer sus relatos más profundos. Para adentrarnos en este mundo, tendremos una charla especial con la presencia de una de las artistas, Kang Yu-jung, y la curadora de la muestra, Hwang Suk-yeon. Con el fin de enriquecer el diálogo intercultural, nos acompañan la curadora del Museo Nacional de Arte Oriental, Anush Kasatjian, y la periodista cultural Mercedes Esquiaga. A continuación, para darnos las palabras de bienvenida, invitamos a la directora del Centro Cultural Coreano, Mi-suk Kim. Buenas tardes a todas y todos. Es un gran honor darles la bienvenida esta noche a la inauguración de Mujeres en Movimiento, una exposición profundamente significativa que llega al Centro Cultural Coreano como parte del proyecto Touring K-Arts. Quiero comenzar agradeciendo especialmente a las artistas de esta muestra, Kang Yu-jung, Kang Bora y Yoon Hwa-chun. También a la curadora Hwang Suk-yeon, cuya mirada sensible y comprometida ha dado forma a este relato visual donde se entrelazan memorias, vivencias y sentimientos de la vida. 이 전시에 참여한 강유정, 강보라, 천윤아 작가님께 감사의 말씀을 전하면서 시작하겠습니다. 또한 섬세하고 헌신적인 시선으로 이 전시를 준비해 주신 황수경 큐레이터님께도 감사 말씀 전합니다. Esta noche nos acompaña una de las artistas, Kang Yu-jung, junto con la curadora Hwang Suk-yeon. Es un verdadero privilegio contar con su presencia aquí en el Centro Cultural para dialogar con la curadora del Museo Nacional de Arte Oriental, Anush Kasatjian, una institución que exhibe la riqueza de nuestra cultura, y con la periodista cultural Mercedes Esquiaga, una persona de amplia trayectoria y profundo conocimiento de la escena artística argentina. Personalmente he ido conociendo el arte argentino a través de su libro. Sin dudas, este encuentro ofrecerá un abanico de miradas sobre lo que significa ser mujer y artista en el mundo de hoy. Quiero contarles que la muestra que inauguramos no es simplemente una colección de obras visuales. Es una narrativa de transformación de vivencias íntimas y potentes que tocan temas universales: la migración, la maternidad, el arraigo y la identidad. En lo personal, este proyecto me toca de manera especial. Yo también me encuentro trabajando a miles de kilómetros de mi hogar en Corea, construyendo una vida entre culturas. Y como ellas, he experimentado lo que significa moverse, cambiar y empezar de nuevo. Por eso, ver estas obras y escuchar sus historias es, para mí, una forma de reconocimiento mutuo, de sabernos acompañadas en esos procesos que son difíciles, pero que también pueden ser puente de fortaleza. Para finalizar, quiero agradecer sinceramente a las instituciones que han hecho posible esta muestra: Arts Council Korea, Space Illy y Korea Foundation for International Cultural Exchange. Y sobre todo, gracias a ustedes, quienes nos acompañan esta velada, por estar aquí, acercarse a conocer estas historias y abrir el corazón al arte que migra, que construye
el arte de las mujeres en movimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, directora Kim. Ahora sí comenzamos con esta charla debate que profundizará en el rol de las mujeres artistas y su identidad en contextos multiculturales. Le cedo la palabra a Mercedes Esquiaga, quien va a conducir esta conversación, y los invito a subir a todas aquí. Estamos todas las mujeres de este debate, ahí se escucha bien, ¿no? Bueno, buenas noches, primero que nada, a todas y a todos. Un placer esta invitación a moderar esta charla con respecto a esta muestra tan poderosa, Mujeres en Movimiento. Gracias a Eliana, gracias a la directora del Centro Cultural, y el hecho de tener una artista de la exposición, la curadora de la exposición, la curadora del Museo de Arte Oriental acá, que permite entender también a veces cómo cruza la cultura de Argentina a Corea, ¿no? Digo que hay unos lazos ahí establecidos muy fuertes. Así que la idea a partir de ahora es preguntarles a ella un poco sobre cómo fue la exposición, por supuesto cómo se pensó la curaduría, sobre el momento de crear las obras de arte, cómo engancha esa narrativa a veces con lo que pasa en el Museo de Arte Oriental, que acá desde Buenos Aires también tiene esa intención de indagar, ¿no? en el arte oriental propiamente. Y creo que lo primero que yo preguntaría, más allá, antes de que entremos, ¿no? en el término ayuma que todos leímos abajo, que es algo que se pone, vos avísame cuando no, le digo a Fanny, la curadora, pero sí, una de las primeras cosas que yo pensaba viendo la exposición Mujeres en Movimiento es el hecho de acercarse a estos cines que son tan chiquititos y que uno tiene que levantarlos y tomarlos con la mano y abrirlos. Proponen ya de por sí un momento de intimidad, que creo que es lo que pasa con las obras de la exposición, y eso es lo primero que le quiero preguntar a la curadora, a Su, que quedamos en que le iba a llamar Su, sobre si había un correlato entre esa intimidad de tomar un zine o un fanzine y la idea general de la exposición. Como quieran. Teníamos que presentarnos primero. Chicos, yo hola. Le hacemos una mini bio. Bueno, hola, buenas noches. Sí, nos presentamos primero. Sí, Eliana me está haciendo así, me chino. Mi nombre es Mercedes Esquiaga, soy periodista y escritora, escribo para diferentes medios y además de que voy a estar coordinando la charla esta noche, escribí 3 libros sobre arte y siempre indagando en el periodismo y el arte, que es una de mis pasiones, y ya los demás pueden seguir presentándose. 제가 준비를 해왔는데 Hola a todos. 안녕하세요 여러분, 반갑습니다. Soy Hwang Soo-kyung, curadora y directora del espacio independiente de arte contemporáneo Space Ili en Seúl, Corea del Sur. Entendieron todo, ¿no? Sí. Muy bien. Cada una hace su presentación de bio. Estoy conduciendo esto. Hola, mucho gusto. Soy Kang Yoo-jung. Yo he estudiado un poco de español para hablar aquí. 저는 아래 1층에 보셨겠지만 그림
세점과 그리고 드로잉들 그리고 진으로 여기에 저 이제 참여하게 되었고요. 이제 감사하게도 여기에서 좋은 기회를 주신 주 아르헨티나 한국문화원과 이제 황수경 기획자님 덕분에 이렇게 아르헨티나에 와서 여러분을 뵙게 돼서 정말 반갑고 기쁩니다. Bueno, estoy muy agradecida, ¿sí? A la directora del Centro Cultural Coreana, a la curadora y a todos ustedes que me brindaron espacio para exponer mis obras. ¿Vieron abajo mis obras? Yo soy Anjusta Tatian, soy licenciada en artes y actualmente estoy haciendo la tesis de una maestría que hilaba un poco entre estos cruces, entre eso que llamamos Oriente y eso que llamamos Occidente, en artistas argentinos por ahora contemporáneos. Así que dedico prácticamente todos mis días en eso. Y soy curadora en el Museo Nacional de Arte Oriental, en donde también estoy a cargo de la gestión de la colección. Y también soy docente en distintos lugares en donde trato un poco de cruzar la gestión, la curaduría y estos temas de preguntarnos un poco cuáles son las cosas que vienen dadas y cuáles son las cosas que incorporamos luego o que podemos cuestionar. Así que gracias al Centro Cultural por la invitación a esta charla y felicitaciones por la muestra a ustedes. Gracias. Bueno, pudimos encaminar, ¿viste, Eliana, los pasos de que era primero la presentación de cada una? Así que gracias a cada una por contar un poco de sí misma. Y ahora sí vamos de lleno a Mujeres en Movimiento, que es el título de esta exposición tan íntima, tan potente a la vez, con estos cines. Yo pienso que en Argentina diríamos fanzines, pero por ahí alguien me puede corregir si estoy equivocada, que también tienen algo de contracultural, ¿no? A su vez, no sé si se escucha bien, pero bueno, como te decía Fanny hace un rato, creo que mi primera pregunta es para la curadora, o para todas en realidad, si quieren, tratar de entender si ese momento de intimidad que se da con la obra es algo que se puede trasladar a la narrativa general de lo que presenta la exposición en sí. 이 세 명의 작가는 제가 이제 한국에서 공간 12, 스페이스 12라는 독립예술 공간을 운영하고 있는데요. Yo dirijo un espacio ILI, ¿sí? Yo dirijo espacio ILI, ahí está, en Seúl, el espacio de independiente de arte. Y las conocí a las tres autoras hace 10 años en Corea. 총 3번의 이동을 했어요. Tuvimos 3 mudanzas, ¿sí? 첫 번째 장소가 경복궁 옆에 있는 통이동에서 시작을 했고요. Bueno, en primer lugar fue cerca de Palacio Antiguo, Gyeongbokgung. 그 다음에는 구기동. Segundo lugar fue Gugidong. 그 다음에는 지금 현재 세검정. Y estamos ahora en Segeomjeong. 강유정, 강보라 작가는 통이동 때부터 알고 지내던 작가였고요. 강유정, 강유정, 강보라. 강보라, nos conocimos en 통이동. 통이동 스페이스 1, 2. Space. 스페이스 1, 2. Sí, 그리고 천유나 작가는 구기동 스페이스 1, 2. Yuna Chong conocimos en 구기동. Gugidong Space. 모두 안지는 한 10년 정도? Hace 10 años que nos conocemos. 그래서 이 작가분들이 대학을 갓 졸업하고 Cuando recién egresaron de sus universidades, 청년 작가로서 시작하는 단계에서 만났어요. nos conocimos cuando iniciaron, ¿sí? Como jóvenes artistas. 특히 이 세 작가는 한국에서 굉장히 열심히 자기 작업을 진행했었어요. Son 3
artistas que desde el principio sí esforzaron mucho y trabajaron mucho. 10년이라는 시간 동안 청년 작가에서 열심히 활동하는 것도 보았지만 결혼이라는 거를 하게 되는 것까지 보게 된 거죠. Bueno, durante 10 años que empezaron como artistas jóvenes, pasaron, en transcurso de 10 años se convirtieron en gente... disculpen. 결혼이라는 거. Me olvidé de casamiento. Bueno, como se casaron, ¿sí? 저 역시도 저 역시도 결혼이라는 걸 하면서 예술을 좀 그만두는. Okay. Yo también, al casarme, con el casamiento, tuve que pausar mi carrera. 그런데 그 스페이스 1, 2를 시작하게 된 거는 아이들을 다 키우고 나서 그 다음에 이제 저를 다시 찾아서 나온 게. Okay. Empecé a dirigir el espacio Space Illy después de que los hijos hayan crecido en busca de mí. 그래서 이 세 작가한테는 공통점이 있는데 일단은 청년 작가 시절 때 너무 열심히 했다. Okay. Estas tres artistas tienen tres cosas en común, que empezaron desde jóvenes como artistas, 결혼을 했다. se casaron 해외로 이주를 했다. y migraron a otros países. 이 세 작가들을 제가 특별히 좀 더 아꼈는데 Bueno, son mis tres favoritas porque 그 해외로 이주하는 게 사실은 결혼을 통해서 이주를 했기 때문에 ellos migraron a otros países después de casarse. 안타까웠다. Me dio mucha pena. 그래서 이들이 계속 그 해외에서도 작업 활동을 이어갈 수 있는지. Bueno, y por ese motivo me preocupé para que ellas pudieran seguir con su carrera como artistas. 그 소식들이 좀 궁금하기도 했고 내가 한국에서 해줄 수 있는 게 뭐가 있을지. Por ese motivo estaba inquieta, quería saber en qué andaba cada uno en otros países y también reflexioné a ver en qué podía ayudarlas para que siguiera su carrera como artistas. 예술 공간을 운영하고 있기 때문에 이 공간을 통해서 계속해서 이들을 알릴 수 있다는 것과 Bueno, como sigo en un espacio de cultura, artista, y quería que pueda expandir, que las artistas puedan seguir su carrera, ¿sí? 그 다음에 이분들하고 한 달에 한 번씩 만나서 이야기를 할 수 있다. Bueno, le voy a traducir tal como dijo porque me quedé sorprendida, porque decía encontrarse con las artistas una vez por mes. Por eso yo la miré como... 그 팬데믹 이후에 사실은 세계가 더 가까워졌다고 생각을 Okay. 해요. Yo pienso, después de la pandemia, post-pandemia, creo que el mundo se unificó, está más cerca que nunca. 온라인 플랫폼인 줌, Como todos conocen, plataforma Zoom, ¿sí? Acá en la Argentina le dicen Zoom, ¿no? A través de Zoom. 그래서 한국에서 황수경이, 그 다음에 인도에서 강유정이, En Corea, Juan, ¿sí? En India, Kang. 멕시코에서 강보라가, En México, Kambura. 호주에서 천유나가, En Australia, Yuna Chon. 한 달에 한 번씩 만났어요. 줌을 통해서. Nosotros nos encontramos a través de Zoom, una vez por mes. 그래서 처음에 이분들하고 같이 시작했던 거는 정말 소소하게 이분들과 계속 연락을 하며 지내자. Okay, cuando empezamos fue algo muy simple para saludarnos. Fue algo muy simple al principio, ¿sí? Aunque sea para mantener contacto de cómo andan las cosas. 한국에는 결혼을 하면 아줌마라고 하거든요. Bueno, en Corea, cuando una mujer se casa, se le dice 아줌마. 그런데 특히 중년 이상의 여성을 부를 때를 더 아줌마라고 해요. Bueno, en realidad se dice ayuma para gente mayores, ¿sí?
근데 이 청년에서 이제 막 아줌마가 된 이 세 사람이 새로운 가족을 만나게 되면서 원하지 않은 이주를 하게 됐다라는 생각이 들었어요. Bueno, yo pensé que las tres artistas se movilizaron hacia otros países a través de casamientos sin intención propia. 그래서 그 원치 않는 이주에서 또 이들이 어떻게 발전할지, 왜냐하면 한국에서 너무 잘했던 작가들이었기 때문에 오히려 그게 또 새로운 기회가 되지 않을까. Bueno, pensé que iba a ser una gran oportunidad para las artistas, ¿sí? El inmigrarse en otros países, ¿sí? Tomar como si fuera una oportunidad. 그렇게 해서 아줌마의 줌. Bueno, por ese motivo, ¿sí? Como verán, 줌 de ayuma 줌, 줌 플랫폼 줌. 줌 de plataforma Zoom, que en inglés le dice 줌, por eso viene el título, ¿no? 줌. 특파원의 특파원을 그러니까 한국말과 영어를 그러니까 혼합을 Bueno, 해서 es una mezcla entre coreano e inglés. 그래서 줌파원. Por eso quedó 줌파원. 줌파워 아줌마의 힘. 줌파워, fuerza de ayuma. 줌파원 줌으로 모이는 특파원. Sería como reunión de gentes 특파원. 특파원, corresponsal, gracias, sí, no me salía, quedaba corresponsal a través de 줌. 이 세 분한테 어떤 그 특명을 준 거죠. Bueno, le di unos trabajos, sí, para las chicas, para las artistas, 인도의 이야기를 나한테 들려달라. para que me transmitan la historia de India a Corea. 호주나 멕시코도 마찬가지. Pasa lo mismo como corresponsales desde México y de Australia. 그렇게 해서 이 모임이 됐는데 저희는 그냥 정말 소소하게 시작을 했는데 한국문화예술위원회에서 이 기획이 재밌다고 한번 투어링 K아츠에 나가보면 어떻겠냐라고 권하셔서 이게 전시가 시작이 되었어요. Bueno, todo esto empezó, nosotros empezamos, sí, así, 아르코. sí, algo liviano, algo como de amigas, sí. Después, bueno, dijeron, a ver. Es mi primera vez acá, perdón. 아르코. Sí, ya, perdón. Sí, de KH Touring, sí, dijeron que era un programa muy interesante. 그래서 10년 전에 만났던 이 세 명의 작가가 결혼을 하면서 이주를 하면서 그래도 계속 자기 작업을 계속 이어나갔으면 좋겠다라는 마음으로 시작을 하게 되었습니다. Bueno, como ya le había dicho, todo empezó como las artistas querían que siga con su trabajo, bueno, a través de quería que siga con el trabajo. 그리고 아까 판진에 대해서 얘기를 잠깐 해주셨던 것 같은데 그 판진에 대해서 제가 관심을 가졌던 거는 Bueno, empecé a tener interés sobre fanzine. 여성적 글쓰기. Di importancia al tema de escritura, literatura femenina. 기록하기. Registrarlo, documentarlo. 그래서 판진은 매체로 사용하게 됐고. Por eso utilicé como medio Jin, fanzine, sí, por ese motivo. Bien, perfecto. Me imagino esa vez al mes, esos Zooms, todas las cosas que pasarían ahora pensando por ahí para Kang, si quiere contar un poco cómo eran esos encuentros al mes previos a la exposición.
저희 작가들이 전시를 통해서 이전에도 만난 적도 있었고, 그리고 건너서 이제 서로 미술계가 좁다 보니까 서로 알면서 아, 저 작가님이 해외에 가셨다는데 나와 비슷한 처지라는데. Okay. Entre las artistas habíamos conocido en exposiciones, ¿sí? Habíamos tenido encuentros y además como al saber que estamos en mismas situaciones que habían migrado en otros países. 그래서 막연히 궁금하지만 물어볼 수는 없었어요. Okay. Tenía curiosidad cómo andaba, pero no podía preguntarles. 그런데 기획자님이 그런 아이디어로 이렇게 우리들을 묶어줬을 때, Okay. Como las curadoras nos unió con la idea, ¿no? De unir a través de Zoom. 그때 동년배의 또래 여성 작가들이 해외에서 나눌 수 있는 이야기가 많을 것 같아서 기대가 됐어요. Bueno, estaba entusiasmada poder compartir entre artistas de mismas edades. 그리고 저 같은 경우에는 남편이 인도 주재원으로 가서 작년에 1년 동안 살았는데, Yo trabajé viví en India por un año, ¿sí? Porque mi marido fue a trabajar en India. 다른 주재원 부인들은 작가인 경우가 없었기 때문에 No había otra gente que habían trabajado 주재원 부인들. No había otra gente que fueron a... Parece mi demo, perdón. Bueno, no había otras mujeres como yo, ¿sí? Que fue acompañado de su marido, que fue por el trabajo que eran artistas. 그래서 예술 활동에 대한 고민을 나눌 사람이 없어서 더 외로웠었고, 이 모임이 그래서 소중했어요. Okay. Me sentí sola porque no tenía con quién compartir sobre el tema de artes. Por eso esta reunión me sirvió mucho y me consolidó muchísimo. ¿Y qué siente Can que cambió en la producción de su obra desde antes, mientras producía en Corea como una artista emergente hasta que se muda a la India acompañando a su marido? 어떤 심정이었는지, 한국에서 작업을 하시다가 그다음에 인도에서 작업을 하고 어떤 변화가 있었는지. 변화를 먼저 말씀드리자면, Bueno, si hablamos del cambio, 한국에서는 제가 캔버스에 유화물감으로 그림을 그리다 보니, bueno, antes yo pintaba en lienzo con el atriz, con la pintura, con óleo. 그림이 컸어요. Los dibujos eran grandes. 하지만 인도에서는 옮기는 것을 생각하려면 큰 것을 할 수 없었고, Bueno, en India, sí, pensando en movilizarme, no podía tener, ¿no? Atril grande, ¿no? 그래서 캔버스가 아닌 종이를 선택해서 작은 드로잉을 했어요. Por eso elegí dibujos chiquitos de lienzos. 그래서 언제든지 전시가 생기면 당장 한국에 가서 전시를 할 수 있도록. Estaba preparada, si había alguna exposición en Corea, ir inmediatamente con mis dibujos. 그래서 그런 재료를 연구하거나 그런 노력을 했는데 아마도 조금은 불안함이 있었던 것 같아요. Bueno, sentí inseguridad, sí, el cambio de grande a chico, pero tenía inseguridad. 그리고 인도에 가게 된 것이 사실은 남편이 결혼하기 전에 이야기를 해줬어요. Bueno, antes de casarme, mi marido me dijo que tenía que ir a India. 처음 만났을 때 자기는 인도에 갈 수도 있는데 괜찮겠냐고 했는데, Bueno, en primer encuentro, mi marido me preguntó, mira, por ahí tengo posibilidad de viajar a India, ¿no te importa? 저는 10년이나 15년 후쯤으로 생각하고 대수롭지 않게 생각했어요. Bueno, sí. Como pensé que era un plan en el futuro, sí,
no me importó mucho, lo acepté. 하지만 결혼하자마자 가게 돼서 Bueno, pero inmediatamente me casé y tuve que viajar a India. 그래서 더 마음의 준비를 할 시간이 없었기 때문에 Por ese motivo no estaba preparada, ¿sí? Para irme. 그래서 불안했고 이 모임이 소중했어요. Y por eso estuve inquieta, con miedo. Por ese motivo, esta reunión por Zoom era muy importante para mí. Bien, bien. Para preguntarle ahora a Nus también, que con su rol de curadora, ¿no? del Museo de Arte Oriental y esta exposición Mujeres en Movimiento que rescata este término Ayuma, que ya vamos a desarrollarlo un poco más y vamos a hablar más con la curadora, pero tal vez pensar si desde esta perspectiva de género que de algún modo, ¿no? Está aplicando esta exposición o esta curaduría, si se da algo similar en el Museo de Arte Oriental o si a medida de... porque ahí no solo hablan de arte proveniente de Corea, sino de todo Asia, ¿no? Digo, es mucho más amplio el tema, si hay alguna capacidad de condensar cierta mirada de género en general sobre Asia o es más específico según cada exposición. No puntualmente en el museo ese tema. Sí creo que la escena local, afortunadamente hace varios años ya, no sé, fuertemente, quizás 15, 10, sí aborda temas que tengan que ver con repensar o con poner específicamente en determinadas exhibiciones determinados o roles de las mujeres o denuncias desde mujeres artistas. No puntualmente en el museo, por eso me abro a otros lugares. Y también para mí es interesante que la escena artística convoca no solamente desde los museos, sino también desde otros lugares. Para mí escena artística también son las exposiciones, pero son también lo que pasa en la formación. Por ejemplo, yo soy licenciada en artes, digo lo que pasa desde las licenciaturas en artes, que acá la mayoría son fuertemente, occidentales, arte europeo, ¿no? También, lo que pasa desde que se abren otros lugares, de talleres, de investigaciones, que cada vez hay más, afortunadamente. Yo igual creo, como fervientemente, que las exhibiciones son un lugar en donde abrir estas preguntas. Me parece que pasan otras cosas que lo que puede pasar en un taller o en una clase, que se abre como un canal como mucho más sensible, y que justamente las herramientas de las exhibiciones son otras. No sé, a mí me resulta fundamental, que se traiga este tema, que se abra, que hablemos ahora, que compartamos, que pensemos en otras formas desde lo que parte desde de las obras, ¿no? Bueno, eso en cuanto como más general, quizás, como después particularmente yo creo que la primera vez que escuché como algún tipo de debate con perspectiva de género fue en la facultad, y de nuevo, ¿no? Decía que mi formación fue de arte europeo, occidental y cristiano, ¿no? Como ese fue. Y se abrió, una de las clases en una de las materias como, no existen mujeres artistas, ¿no? Esa era como la pregunta en ese momento, estoy hablando como hace, más de 10 años. Y ahí se abría como esta idea de por qué, la mayoría de los artistas, ahora pensamos 3 artistas de la historia del arte, y los primeros que aparecen, ¿por qué no son mujeres, ¿no? Toda esta charla, me llevaba a pensar como en esas cosas y, a volver a pensar en el rol de la mujer a lo largo de la historia del arte, pero también volví a pensar en este colectivo de artistas. Colectivo me sonaba mucho también mientras hablaban la palabra como colectivo, sostener desde la comunidad, ¿no? Estas llamadas por Zoom, como reunirnos, como hablar de lo que pasa, no dejar de producir obra, ¿no?
Y bueno, volví a pensar en este colectivo que en realidad es de Estados Unidos, de los 80 y mediados 85, las guerrilleras que se preguntaban por qué, específicamente ellas en el MoMA, por qué no había mujeres, o cuántas eran las mujeres artistas que estaban representadas en el Museo Metropolitano, en Nueva York. Y entonces decía, bueno, para ser mujer evidentemente hay que ser, y hablaba acá de la iconografía y lo que se había representado, hay que, como que las representaciones de las mujeres adentro de los museos eran mujeres desnudas. Solo mujeres. Entonces la pregunta era esa, bueno, ¿cuál es el rol de la mujer? ¿Una musa, una inspiradora, una...? No sé, no es que no había mujeres artistas a lo largo del arte, sino que, para mí este es un punto fundamental, sino que hubo ahí un silenciamiento, ¿no? Entonces, para mí ahí se abre como una pregunta como, ¿qué es lo que se silencia? Pero no solamente eso, sino desde dónde. Como me parece que hay algo como que no podía dejar de pensar cuando pensaba en este encuentro acá con ustedes, y digo, bueno, ¿qué se silencia y desde dónde se silencia? ¿No? Bueno, ahí pueden abrir un montón de preguntas, ¿para qué se silencia? ¿Qué es lo que no se silencia? Pero me parece como que me atravesaba mucho eso, digo, ¿qué se silencia y desde dónde? ¿No? Como, y a partir de eso me acordé de otra muestra que sí estuvo acá en la Casa del Bicentenario, que se llamaba Las Olas del Deseo, Feminismos, Diversidades y Cultura Visual, 2010-2020 más. Y esta exhibición también mostraba colectivos de artistas que tenían que ver con la lucha por los derechos y por las identidades, pero también se preguntaba si la categoría mujer como si era el único sujeto del feminismo, ¿no? También, o sea, habría como muchísimo más la pregunta, y me detuve a pensar en uno de los núcleos que tenía esta exhibición, que era pensar el sistema, ¿no? Que tenía que ver con esto, que me empezaba a preguntar, digo, bueno, pero ¿desde dónde? ¿No? ¿Desde dónde se silencia? ¿O desde dónde se dice determinado término y otro no? ¿Desde qué lugar, no? Bueno, y este término justamente hablaba, decía, obras que cuestionan el sistema hegemónico, capitalista, patriarcal y desigual, ¿no? Y bueno, para mí ahí estaba como la pregunta, también desde dónde digo, pero también este núcleo tenía como algo un poco más esperanzador, como bueno, terminaba como diciendo, bueno, desde el arte están las llaves para reinventar el mundo, ¿no? Para abrir preguntas, para seguir pensando, ¿no? Me quedo con esa reflexión. Claro, para cuestionar el término Ayuma, ¿no? Que ahora vamos a ir ahí, pero es interesante pensar cómo, no sé si lo conocías de antes, Anuye, tu rol de curadora del Museo de Arte Oriental, pero también cuál sería la traducción, ¿no? Argentina, si se puede decir simplemente ama de casa, no sé si sería tan lineal para pensar que es Ayuma, ama de casa, o que había algo despectivo, pero que justamente esta exposición busca, me parece, dar vuelta a ese aspecto peyorativo, ¿no? Sobre la palabra. Pero quería volver un poco a los Zooms porque me parece que esto es interesante para pensar en su... tal vez por qué eligió el fanzine como soporte, teniendo en cuenta que de por sí es algo contracultural el fanzine. Entonces, para narrar estos momentos íntimos o de maternidad o de ellas migrando de sus casamientos, de sus hogares, eligió este formato, o qué tareas les daba, ¿no? En esas charlas que se hacían una vez al mes, qué les proponía, qué les decía. 제가 진에 관심을 가졌던 거는 이 진이라는 매체가 매거진의 진, 그러니까 더 작은 매체였잖아요. Empecé a dar importancia al tema de fanzine, que viene de magazine, algo pequeño. 매거진이라는 거는 어떻게 보면 위계가 있는 건데, 진이라는 거는 그런 위계라든지 이런 게 없이 내가 쓰고 싶은 말들을 자유롭게 써서 서로가 바꿔볼 수 있는 매체예요. Bueno, a través de fanzine uno fácilmente puede intercambiar, ¿sí? Digamos, cosas, ¿sí?
그래서 이게 제가 운영하는 독립예술공간하고 약간 형태가 비슷하다라는 생각을 했고 Es muy similar, digamos, el lugar donde yo estoy trabajando, ¿sí? De algo pequeño. 그리고 이제 한국에도 제가 진이라는 거는 판진이라는 거는 어떻게 보면 서양에서 이제 제가 알게 된 거지만 Fanzines, ¿sí? Viene de parte de occidentales, no es origen de Corea. 근데 한국에서도 조선시대에 규방가사라는 여성적 글쓰기의 매체가 있었어요. Bueno, en la época de Joseon, en Corea también había Kyubangasa, bastante similar, ¿sí? Que las mujeres se reunían para escribir, ¿sí? 그래서 그 진과 규방가사를 연결하면서 이분들과 한 달에 한 번씩 만나서 본인들이 아까 특파원이라는 임무를 가졌다 그랬잖아요. 그래서 이제 그쪽에 있는 소식을 전하기도 하지만 그런 것들을 자기가 스스로 기록하게 만든 거죠. Bueno, combinando Kyubangase de Corea y Fanzine de idea oriental, como las chicas, las artistas eran como corresponsal, le di tarea que empiecen a anotar, ¿sí? Escribir las cosas, que es lo que pasaba en cada lugar. 그래서 그 한 달에 한 번씩 만나서 각자 자기 뭐 인도, 뭐 멕시코, 그 다음에 호주의 이야기들을 저한테 전달하기도 했지만 각자 자기가 기록하게 만들어서 그게 이제 밑에 이제 전시장에 가보면은 이제 홀에 이제 있는 것과 그다음에 천윤아 작가가 있는 공간에 좌대 위에 올려져 있는 진이 있어요. Bueno, como verán, le di tarea a las artistas que escriban, ¿sí? Escriban y las obras están, digamos, abajo en la sala, ¿sí? 그 진이 1년 동안 우리가 매달 한 달에 한 번씩 만나면서 자기가 자기를 기록하기도 했지만 또 이제 해마다 달라지는 특히 천윤아 작가 같은 경우에는 이걸 시작하기 전에 임신을 한 상태였고 그 다음에 시작하면서부터 10달 동안 아기가 점점 커가요. Okay, bueno, cuando empezamos las reuniones una vez por mes, ¿sí? La artista Chon, ¿sí? Estaba esperando bebé. A lo largo de 10 meses, ¿sí? Nació el bebé y empezó a crecer y hubo cambios, ¿no? En tema de documentar en sí, en fanzines. 그래서 이 세 작가한테는 그 해외에 그러니까 한국에서 좀 멀어졌다고 생각을 하지만 서로가 이제 교류를 하고 한 달에 한 번씩 자기 기록을 하면서 어떻게 보면은 좀 더 발전하거나 또 다른 방향으로. Okay, bueno, las artistas con las reuniones una vez al mes, a pesar de que migraron a otros países, tuvieron su crecimiento registrando, ¿sí? En fanzines sus historias y siguiendo con las artes. 여성적 글쓰기가 왜 매우 중요하냐면 자기의 이야기들을 기록하고 그걸 전달하는 거에 있어서 굉장히 중요한 거기 때문에 이 세 작가가 1년 동안 그 자기를 기록한 것들이 저는 어떤 사실은 그 뭐 회화도 하고 하나도 하고 그렇게 하는데 드로잉도 하고 근데 그거보다 더 강력한 매체라고 생각을 했어요. Bueno, las artistas dibujan, ¿sí? Dibujan y hacen sus artes, pero yo creo que es muy importante que tema de fanzine, que vayan registrando la historia de cada artista en su historia. Creo que es uno de los más importantes temas de artes. La narración de su propia vida. Me pregunto en qué momento de pensar la exposición aparece la palabra Yuma, que como mencionábamos está ligado a una idea de ama de casa, ¿no? Si uno quiere hacer la traducción, ¿en qué momento de pensar la muestra aparece como esa la palabra? Y también si cada una de las oradoras presentes puede definir desde su experiencia personal, ¿no? Cómo se relaciona con esa palabra o que en algún momento evidentemente empiezan a adquirir como una connotación positiva, lo contrario de lo que se asociaba antiguamente, me parece, ¿no? A eso, a ese término. 이건 제 질문인가?
한국에서 약간 어떻게 보면 막 부르는 말이기도 해요. 그래서 이렇게 이제 막 아줌마가 된 사람들은 아줌마이기를 거부하기도 해요. Bueno, en la sociedad coreana, Ayuma ha sido un personaje estereotipado, ¿sí? Gente jóvenes, no sé, digamos, señoras, no le gusta que le diga Ayuma. 뿐만 아니라 아줌마의 캐릭터를 굉장히 억척스럽고 강하고 무대뽀. Sí, porque tiene una característica muy especial, es una mujer muy tenaz y algo extrometida. 어떻게 보면 이제 비하하거나 이제 폄하하는 그런 단어이기도 하죠. Sí, es como decir tipo ama de casa, ¿no? Sí, una forma de decir. 그래서 이거는 한국에서 어떤 예술가들은 오히려 그 이미지를 그대로 꽃무늬 치마에 뽀글머리 해서 아줌마 이렇게 소비하기도 하고, 얼마 전에 미국에서도 그 아줌마들이 모여서 이제 플래시몹 같은 것들을 했다고 해요. Bueno, hay artistas que expresan así las señoras, ¿no? Con ropa floreada, ¿sí? Con permanente y todo eso, hacen arte con eso, ¿sí? Interpretan, ¿sí? 그래서 저는 이걸 이 이미지를 좀 전복시키고 싶었어요. Yo quería hacer una redefinición de Ayuma. 그래서 저도 젊었을 때 아줌마 그러면 싫었거든요. Bueno, cuando yo también era joven, ¿sí? Me molestaba que me diga Ayuma. 그런데 뭔가 친숙하고 귀엽고 한편으로는 그런 이미지만 있는 게 아니라, 그렇게 소비되는 이미지만 있는 것이 아니라, Bueno, quería renovar que sea una imagen más cariñosa, ¿no? Algo más bonito. 이렇게 결혼을 하고도 자기 작업을 계속 이어나가는, 그러니까 어떻게 보면 신세대 아줌마죠. Quería demostrar una nueva generación de Ayuma, ¿sí? No quedar como ama de casa, sino a pesar de su casamiento, que siga trabajando, haciendo sus cosas. En este caso, vida de artista. 그래서 이런 사회적인 편견을 깨기 위해서 이 단어를 부끄러워하지 말고 오히려 당당하게 써보면 어떨까? Bueno, por ese motivo quería que la gente, las mujeres, que usemos Ayuma, ¿sí? Como una nueva, ¿sí? Significado, ¿sí? Como algo poderosa. 강유정 작가는 뽀글머리가 아니고, bueno, la artista Kang, ¿sí? No tiene, bueno, en Corea le dicen Ayuma a aquellos que tienen permanente corto, ¿sí? Ella no tiene permanente corto. 그녀는 또 꽃무늬 치마를 즐겨 입지 않고, Ella no usa ropa floreada. 그런 아줌마들을 좀 소개해주고 싶었어요. Quería presentarle una nueva generación de Ayuma. ¿Y cómo es para Kang el vínculo con esa palabra, para ella desde su perspectiva o desde su experiencia? 어떻게 생각? 아줌마라는 그런 건 어떻게 받아들이고 생각하시는지? 아줌마라는 단어가 한국에서는 그러니까 다 소개해 주셨지만 사실 나이가 들고 기혼이 되면 자연스럽게 없는 호칭이잖아요. Bueno, en Corea es muy común cuando una persona, ¿sí? Cuando se casa, ¿sí? Cuando se casa, cuando está grande, decir Ayuma es aceptada por la sociedad. 너무 당연하고 자연스러운 과정인데 사실 아직도 그렇게 불리는 거를 많은 젊은 여성들이 받아들이는 듯 받아들이지 않는 듯 갈등을 하는 모습을 주변에서 여전히 볼 수가 있어요. Bueno, observo muchas mujeres, ¿no? De no aceptación de palabra Ayuma. 저는 그 원인이 아까 얘기했던 그런 억척스럽거나 나 같지 않은 이미지 때문이기도 하겠지만 Bueno, yo creo que no hay aceptación de palabra Ayuma porque no me represento Ayuma, ¿sí? Como una persona tenaz.
요즘 젊은 사람들에게는 어쩐지 나의 어떤 가능성, 기혼이 되기 전 미혼일 때 하던 것들이 이어지지 않을 것만 같은 불안감도 주는 단어이기 때문에 더 받아들이지 못한다고 생각이 들기도 했어요. Okay. Yo creo que nuevas, o sea, las generaciones no aceptan la palabra de ayuma porque una mujer de vida soltera a casarse hay muchas cosas que uno tiene que dejar de su lado, no puede seguir. 그런데 이렇게 전시를 준비하면서 그리고 저도 이제 결혼을 한 지 4, 5년 차가 되면서 아줌마라는 단어에 대해서 스스로의 정체성에 대해서 많이 생각을 하면서 Bueno, bueno, hace 4 años que estoy casada, ¿sí? Y trabajando con, digamos, con tema de artística, después de ser casada, empecé a buscar mi identidad. 저는 그 단어를 이제 정말 말 그대로 결혼을 한 기혼이 된 강유정 나 자신으로 생각을 하기로 했어요. Bueno, yo interpreto como Kang Yoo-jung, ¿sí? Tal como soy, pero casada. 그래서 전시를 준비하고 진을 만들면서 결혼을 해서 이주를 하게 된 것인데 그래서 생긴 변화들에 더 집중할 수 있는 계기가 된 것 같아요. Okay. Bueno, pude concentrarme, ¿sí? Concentrarme en las exposiciones, ¿sí? Gracias a la migración, o sea, debido al casamiento, y pude seguir con mis obras. Bien, perfecto. No sé si, Anush, también te animás a pensar alguna redefinición de esta palabra, pese a que por ahí la conocías ahora con esta exposición, o si hay alguna manera de equipararla con algo local, ¿no? No sé, yo la escuchaba y pensaba un señora, pero no estoy segura, me parece que hay algo del... Yo no pensaba en señora mientras escuchaba, como me pasó de ama de casa a señora, pero a la vez que también puede pasar que le dicen señora y que a mí, ¿no? Sí. Pero también pensaba en un montón de otras palabras en las que se nos define, ¿no? De alguna manera. No sé, que si sos grande, que si sos chica, que si salís mucho, que si salís poco, que tenés muchas amigas, que no tenés amigas. O sea, hay un montón de definiciones también. Y vuelvo a pensar en esto, ¿no? Como definir al otro, a la otra, digo, peyorativamente, digo, que entiendo que es el inicio del término, no deja de ser un ejercicio de poder para mí, como también hay algo que se juega ahí, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista así al pasar y la periodista decía, cuando hay un término que si vos lo das vuelta, o cualquiera de estos términos, digo, que si sos grande, que si sos chica, que no sé qué, que si lo das vuelta, ella hablaba binario, ¿no? Hombre, mujer, y no hay algo parecido en varón, ahí hay una pregunta, ¿no? Como, ahí hay algo como, o te hace ruido, decís, che, pero este término no existe. Hay algo ahí, hay una pregunta, ¿no? Como hay una pregunta sobre lo desigual, sobre por qué no existe ese término, sobre cómo se le dice al otro género, a los otros géneros, digo, no importa, digo, no es como el punto ahora, pero bueno, nada, abro para pensar. Más Claro, como si existe ayumo, por ejemplo, Claro. sería la pregunta, ¿existe algo similar para los varones en Corea? Existe ayoshi, que sería como señor. Ah, entonces, claro. Hay más Pero variedad igual- de género, me parece, en Corea del Sur. No, pero es lo mismo que acá, pero quizás a alguien que le digan señora. Claro, eso, pero acá también tiene otra carga. Yo creo que si te dicen señora, no es lo mismo que si a alguien le dicen señor. Como que es alguien respetado, y no sé, señora es como que si yo te persona mayor, es como que, ¿no? Hay algo que tiene que ver con eso. Señora, ¿qué te hice? ¿Por qué me decís? No sé si abrimos en un rato preguntas al público. Bueno, mujeres en movimiento, mujeres en movimiento. El vocabulario también está en movimiento. Sí, yo pienso que por ahí si quieren algunas personas del público hacer alguna pregunta para la curadora, para las curadoras y el artista, que viene desde muy lejos, por cierto.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la obra. Me parece muy hermosa, muy femenina, muy delicada y creo que transmite mucho lo que nosotros percibimos de la cultura oriental. Me gustaría que le traduzcan, por favor. Y de lo último que estamos hablando, de la Yuma, yo lo que estoy escuchando todo el tiempo es el peso que tiene el casamiento. O sea, y me gustaría abrir un poco la pregunta hacia, digamos, cuál es el lugar que tiene en la tradición el casamiento. Es decir, qué significa casarse o no casarse, a qué edad hay que casarse y por qué esta idea de que al casarse se pierden, digamos, las habilidades, las vocaciones. Porque para nosotros quizás ya hace varias décadas que no tiene tanto peso el casarse, el casamiento en sí, ¿no? Bueno. 한국에서는 이제 제가 나이가 좀 있는데 저 때만 해도 20대 중반에 결혼을 많이 했고요. 여기 강미정 작가 때는 이제 30대? Bueno, el tema de las edades de casamiento, bueno, en mi, sí, yo tengo unos cuantos añitos, en mi época se casaba a los 20, ¿sí? Normalmente se casaba a los 20 y la artista Gang es mucho más joven, ¿sí? Se casó, digamos, alrededor de 30. 결혼이라는 거는 두 집안이 만나는 거기 때문에 가족이 늘어나는 거죠. Okay. El concepto de casamiento para los coreanos, ¿sí? Es reunión de dos familias. 사람이 태어나서 그 부모 밑에 있으면서 그 환경에 따라서 이렇게 성장을 하는데 이제는 결혼이라는 걸 하면서 새로운 성장을 한다고 봐요. Bueno, cada uno en su cosa, cuando uno nace en cada casa, en cada hogar, uno va creciendo a su modo, pero al unirse, ¿sí? Tiene otro proceso. 그래서 이제 결혼이라는 걸 하게 되면은 내가 하고 싶은 걸 다 할 수는 없고 새로운 가족이 생겼기 때문에. Bueno, al casarse, como uno va formando una familia, no se puede hacer todo lo que uno quisiera hacer, ¿sí? Lo que pueda hacer. 가정이라는 거 안에서 어떻게 보면은 조율을 해야 되는 거죠. Bueno, uno tiene que equilibrar qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y lo que tiene que dejar y lo que tiene que hacer. 그래서 한국에서는 경력 단절이라는 단어가 있는데 그 단어에 대해서 굉장히 좀 무서워해요. En Corea, cuando una mujer cuando se casa, sí, puede quedarse, digamos, sin, o sea, tiene que dejar su trabajo y su currículum quedaría ahí, en stand-by, ¿sí? 그래서 한국에서 굉장히 유명하게 잘 팔렸던 책이 있는데 그게 예술가 자 엄마라고. Bueno, hay un libro muy conocido en Corea que se vendió mucho, es de una artista. 예술가 자아 엄마, 그러니까 자아 정체성 같은. El libro se llama 엄마 a sí mismo, ¿sí? Busca de identidad. Mamá como identidad. 왜냐하면 결혼을 하면 이제 가족도 생기지만 아기도 키워야 되고 이런 모든 육아라든지 이런 거를 주로 여성이 많이 하기 때문에. Bueno, cuando una mujer se casa, ¿sí? Con la naturaleza, uno se queda embarazada con el tema de maternidad, ¿sí? Uno tiene, como las mujeres tenemos más trabajo, ¿sí? Y es el tema de maternidad, uno tiene que seguir, la mujer es parte de más de la mujer. 그래서 지금 한국에서는 그런 걸 좀 이제 벗어나보자. 그러니까 아기를 키우는데 공동 육아를 예술가들끼리 공동 육아를 한번 해보자. Día de hoy, en la actualidad, ¿sí? Generaciones nuevas tratan de compartir tareas de maternidad,
¿sí? Más que nada los artistas para que puedan seguir sus carreras. 또 저희 그 예술 지원금을 받는데 어떤 게 생겼냐면 육아 수당이 있어요. Bueno, tenemos, sí, recibimos, sí, sería 아이를 유치원에 보내는 cuando uno mandan, cuando el hijo crece, recibe como, no tengo hijo, y estoy pensando, percibe plata, sí, por tema de asignación por hijos. Ahí está. Pero 그래서, sí. 그래서 이제 지금은 많이 변하고 있는 것 같아요. Ahora está cambiando, ahora Corea está cambiando, ¿sí? Está en el proceso de cambio. 그런데도 불구하고 사실은 좀 불안했고. A pesar de todo eso, a pesar del cambio, sí, estaba insegura, tenía, sí, miedo al futuro. 그래서 그런 거를 좀 떨쳐보자. Bueno, nuestro proyecto fue justamente es dejar de lado esa parte, ¿sí? Esos pesos y seguir adelante. 서로 도와가면서 같이 아이도 키우고, 그러니까 뭐 제가 아기를 대신 키워주는 건 아니지만 같이 뭐 이렇게 이야기도 나눠주고. En las reuniones, sí, en las reuniones compartir temas de crianza, dar consejo, sí, para que puedan proyectar y para que puedan crecer mutuamente. 그리고 이제 계속 작업을 할 수 있도록, 뭐 인도에서 작업을 못 한다면은 한국에서 계속 이어서 할 수 있도록. Bueno, y apoyé para que las artistas puedan seguir trabajando. Si no se podía trabajar en India, que sigan en Corea también. 그만큼 결혼이라는 거는 다른 환경을 만나게 돼서 정체성이 변하는 거예요. Bueno, el tema de casamiento es otro tipo de identidad porque cuando uno se casa encuentra con unas situaciones diferentes. 이해가 되셨어요? ¿Entendió? Lo que creo es que hay un peso fuerte de la tradición, ¿no es cierto? De mantener la tradición, las costumbres, y de alguna manera la mujer sigue estando bastante supeditada, digamos, al desempeño del hombre en el mundo, ¿no? En el mundo laboral. Gracias. El tema me parece universal, ¿no? Las afectadas son las mujeres en cualquier cultura, por el matrimonio, por los hijos, parece que... y me imagino también a las artistas y las curadoras como la parte más progresista de Corea del Sur. Bueno, no, por la duda no voy a llegar allá y decirle ayuma a nadie, no vaya a hacer cosa que tengamos algún problema. Estamos en el final, ¿no es cierto? A menos que no haya más preguntas del público. Gracias a todos por venir, principalmente... Hay preguntas. Primeramente, buenas noches y gracias por venir. Me gustaría saber qué mensaje les gustaría que los espectadores se lleven después de ver toda la exposición. 저희가 나눴었던 그런 경험들이 지인을 통해서 다 보여지고 있다고 생각을 해요. 그래서 같이 우리가 1년 동안 느꼈었던 과정들을 다는 아니지만 함께 나눈다라는 느낌이 진과 다른 이제 작품들을 통해서 좀 보여줬으면 했어요. Bueno, me gustaría que les lleguen a ustedes nuestra experiencia durante un año a través de nuestro trabajo como artista y que registramos en Fanzine, que lleguen a ustedes. 그리고 제 작품 같은 경우에는 이전에 했었던 작업 그리고 작년에 인도에서 했었던 작업이 있는데요. Bueno, si verán, tengo trabajo que hice anteriormente antes de ir a India y después de estar en India. 재료도 색감도 조금씩 변화를 했어요. Si se observan, sí, cambié en tema de materiales, sí, en concepto.
다른 작가님들도 그런 변화가 조금씩 있는데 그런 변화들이 우리의 이주 속에서 있었고 우린 이걸 공유를 하고 있었다. 그리고 이런 변화가 저는 긍정적이라고 생각을 했어요. Bueno, a través de migraciones tuvimos unas modificaciones, unos cambios, ¿sí? No tanto como yo y tanto como otras artistas. Creo que fue estas migraciones, ¿no? Estos cambios fue algo positivo. 그리고 이런 변화와 생각들 그리고 작품들을 저희가 있었던 뭐 이전에 서울이라든가 아니면 각자의 인도, 뭐 호주, 멕시코가 아닌 그런 아르헨티나와 같은 다른 나라에서까지 확장해서 보여줄 수 있는 게 굉장히 의미 있다고 생각했기 때문에 그런 점을 함께 나눌 수 있으면 좋겠다고 생각했어요. Bueno, quiero que den significativo, ¿sí? Nosotros trabajamos, como verán, trabajamos en México, en India, ¿no? En Australia, y estamos haciendo exposiciones que lleguen acá a la Argentina. Quiero que lleguen a ustedes, que den importancia también a nuestro trabajo y que lleguen realmente hacia ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Justo medio respondieron a lo que yo iba a preguntar, que si había visto algún tipo de cambio significativo en su arte después de la migración, aparte del medio de pasar de lienzo a madera, que es un cambio bastante grande. Ya me lo respondieron, pero entonces aprovecho. Ellas presenciaron cómo es, por ejemplo, una ayuma, una persona mayor, una mujer mayor en las familias en otros países. ¿Lo llegaron a apreciar y si, cómo lo percibieron ellas? Porque en India, en México, en Australia, las mujeres mayores se perciben de otra manera que una ayuma como en Corea, y quería saber si eso también les estuvo afectando inconscientemente en cómo los perciben ellos en Corea. 인도의 아줌마. 인도의 아줌마를 바라보시고. 제가 살았었던 아파트에도 그런 당연히 기혼 여성들이 많았는데요. Bueno, en India, cuando yo vivía en un departamento, sí, obviamente había ayuma de India. 사실 또래이기보다는 나이가 조금 더 많은 분들이기는 했어요. O sea, no eran de mis edades, sino eran gente mayores, más grande. 근데 그들이 결혼 생활, 자녀 양육과 같은 것을 대하는 태도가 많이 우리가 생각하는 것과 아주 다르고 según mis observaciones, temas de crianza, maternidad, ¿sí? Eran diferentes de lo que yo pensaba. 제가 생각했었던 아까 말씀하셨던 것 같은 경력 단절과 같은 것에 대한 고민보다도 조금 더 아이를 키우는 것에 초점이 많이 맞춰져 있어서 Bien, lo que observé era la preocupación de ella es cómo criar al niño, no preocuparse por si me quedo sin trabajo, con el tema de trabajo, sino se concentraba más a la crianza. 그래서 문화에 따라서 같은 결혼을 한 입장이어도 결혼 자체와 그런 여러 가지 상황들을 대하는 태도가 이렇게 달라질 수 있구나를 느꼈어요. Bueno, sentí que depende de la cultura, ¿sí? Depende del entorno, ¿sí? Pensamiento puede cambiar, o sea, aprendí eso, o sea, depende de situaciones, depende de países, depende de entorno, pensamiento puede cambiar. 거기는 빨리 결혼을 하는 문화예요. Y me di cuenta que en India se casa muy rápido, muy joven, de joven. Anush tiene una pregunta, me parece que con esta sí cerramos ya la charla. Una pregunta para el cierre. Para vos. La obra que se llama Fragmentos, la que está abajo, bueno, la que está mostrando claramente. Fragmentos. Quería preguntarle si
si eran como los fragmentos. pedacitos de esta identidad que se fue armando, digo, a partir de preguntarse todo esto, quizás desde los Zooms, o si eran como fragmentos de recuerdos de la migración. Perdón, son un montón de palabras. Sí, ¿No? sí. No sé, pero tu pregunta es, sí. Te voy diciendo, Vale, por parte dale. hacia el Estado. Sí, la obra Fragmentos. No sé si me lo voy a acordar. Sí. Sí, son pedacitos del rearmado de esta identidad que se fue preguntando a partir de los Zooms. O fragmentos de los recuerdos de la migración. O todo. 아니면 추억을 이런 건지 그거에 대해서 이렇게 그거에 대해서 설명해 주세요. 제목이 프라그먼트, 그러니까 조각이자 파편이듯이 제가 보았던 것들의 기록의 단편들이기도 하고요. Bueno, son lo que yo observé son como documentales, ¿sí? Que fui dibujándolas. 유추할 수 있었겠듯이 어떤 박물관이나 동굴 신전 같은 곳에 있는 조각의 아주 작은 일부분을 확대한 것들이에요. Son fragmentos que saqué de museo o de cueva, pero parte de museo o cuevas. 그래서 그 도상을, 그러니까 그 아이콘을, 그 도상을 이해하고 있는 사람은 어떤 신이라든가 어떤 문명이라든가를 이해할 수도 있겠지만, bueno, la gente que entiende temas de arte, ¿sí? van a entender, ¿sí? sobre ese tema. 저는 그거를 확대해서 일부만 그 프라그먼트로 보여줌으로써 제가 완전히 이해할 수 없는 문화권에서 느낀 어떤 이해 어려움을 Bueno, quería expresarle que también tuve dificultad para entender, o sea, al migrar, ¿no? Hay parte que entendía, hay parte que no entendía, quería expresar eso también. Artistas que quedan, artistas. Exactamente. Sí. Ay, qué linda pregunta, qué linda respuesta. Bueno, ahora sí, creo que llegamos al final otra vez, gracias por supuesto al Centro Cultural Coreano. La próxima todas en ruleros vamos a tener esta charla y por supuesto sigue la exposición abierta para que la visiten y todos creo que vamos a ir a googlear un poco ahí a las artistas para saber más porque tiene Corea esta fascinación, ¿no? Que uno conoce un poco y quiere conocer cada vez más y más y nos está pasando con lo que estamos escuchando del arte oriental casi en general diría, así que gracias a todos por venir. Buenas noches. Bueno, muchas gracias Mercedes, gracias curadora Su, gracias Fanny, gracias artista Kang, gracias Anush por estar acá y bueno, muchas gracias a todos.